por este lado, sin hablar Vero. Sí. Insisto en un par de preguntas que me parece claves como para ir por allí, ¿no? Se maneja mucho desde, por ejemplo, la oposición el tema del apuro que tuvo este proyecto. ¿Advierten que hubo apuro? Y en cuanto a la cuestión del fondo, esta cosa incomprensible, ¿a qué se opone Crisol? ¿A qué se opone Crisol? Verónica. Sí, yo creo que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Hay un comunicado que es bastante claro de Crisol, hay notas de prensa, nos está escribiendo Gastón Grisoni, que es el presidente de Crisol, y nos recuerda que aquí lo que se trata no es de estar en contra del tema de fondo, sino que, bueno, lo que se estaba pidiendo era que se les permitiera dar una opinión, que se les permitiera preguntar, que se les permitiera hacer consultas. Yo creo que es algo de sentido común. Vos antes de la pausa decías, bueno, hay que ver cómo se va a implementar. Y yo creo que si bien la información nos interesa a todos, me parece fundamental que la información, que no es toda la verdad, ¿tá? Que con suerte será parte de la verdad, pero no es toda la verdad, porque sabemos que para toda la verdad falta muchísimo y no está precisamente en esos archivos que ya son hoy conocidos por la justicia, que ya son hoy conocidos por los investigadores, que no son del dominio público como todos quisiéramos, pero que yo creo que en general no aguardan grandes novedades respecto a esto que se necesita, que es toda la verdad. Bueno, lo que están diciendo ellos es que además esto no es una denuncia, sino que lo que van a hacer es una suerte de que queden actas que este proyecto no los escuchó. Sí. Y a mí me parece que a todos nos importa la información. Creo que la información puede ser valiosa hasta para evaluar el contexto que decíamos y que los compañeros decían más temprano. Pero me parece que a todos nos fue de la misma manera y que hay organizaciones que me parece que no costaba nada decir, señores, ¿y ustedes qué opinan? O ni siquiera escuchar lo que opinan, darle determinadas garantías de que hay determinadas cosas, como tú preguntabas, bueno, ¿qué va a pasar con la reserva de la identidad? ¿Qué va a pasar con temas sensibles? ¿Qué va a pasar con determinadas circunstancias? ¿Qué va a pasar con las declaraciones que se obtuvieron bajo tortura? Yo creo que esas son preguntas que si todos nos hacemos, ¿cómo no se las va a hacer la gente de Crisol y de otras organizaciones? Y además, me parece que aquí también, por lo menos a mi entender, se erró la forma en la que se defiende este proyecto. La defensa de este proyecto es la transparencia, es contar con mayor información, democratizar la información, pero el ministro García se ha embanderado como una suerte de esta es la verdad revelada la tenemos nosotros, y ustedes en realidad lo que quieren es aplicar una mordaza. Esta es documentación que quema, como si los que están del otro lado, bueno, en realidad lo que quieren es ocultar todo. Y me parece que eso no contribuye a una cuestión que hoy debería ser por la justicia, que hoy debería ser por cierta reconciliación. Ese discurso no contribuye. Y esta es mi humilde opinión. Bien. Alfredo, hay un tema acá que está latente. Ya el escenario cambia. No es una denuncia, nos dice el presidente, el director. Es porque no le dieron corte, no dejaban hablar. Ay, bueno, estuvieron mal. No, pero para, digo que no va a ser una denuncia que se va a presentar ante la Comisión Interamericana. No, están planteando que no se oponen a la difusión de los archivos. Y bueno, eso es clave. Los archivos que no se oponen. Entonces eso nos lleva a la otra pregunta. Pero acá, perdón. ¿Quién es el dueño de esta información? Porque si no, con el sentido de me tienen que escuchar a mí, que pareciera a priori que tiene toda la de la ley, que Expresos Políticos, que Crisol es una de esas organizaciones, pero entonces, ¿a quién más hay que escuchar? ¿Cómo sería? ¿O se asume que nadie, entonces? ¿Qué pensás? Yo creo que lo que está latente es el archivo Castiglioni, que es el otro archivo que incautaron y que nadie sabe exactamente qué contiene, y que mucha gente lo que piensa, y creo que con razón, que ahí hay carne podrida, es decir, lo que hay es mucho invento, muchas cosas, y tienen miedo de que eso... Cuando el ministro dice toda la verdad y está ese archivo latente que sabemos que puede ser invento de inteligencia, la está complicando. Entonces, en realidad no es toda la verdad, coincido contigo, no es toda la verdad, es toda la información. La verdad... Ni siquiera es toda la información. No, toda la información que hay. Toda la información que hay en los archivos. Sí, bueno. No es toda la información. Por supuesto que no es toda la información, porque ahí no están donde están los desaparecidos, por ejemplo. ¿Tá? Y seguramente nadie lo va a decir dónde están. Y lo saben, algunos lo saben. Muchos lo saben. Entonces, lo que creo es que, insisto en lo del principio, estamos politizando una cuestión de archivos históricos. Que cada uno lo tome como quiera, que cada uno tenga... Pero que tiene
tiene que haber acceso a eso. Y después se usará de forma correcta. Y si alguien lo usa de forma incorrecta, le daremos con un caño. No, estás usando algo que es incorrecto. Pero en el punto de... ¿Tiene derecho Crisol a exigir ser escuchado? Sí, por supuesto que tiene derecho, pero todos tienen derecho a exigir ser escuchados. No es lo mismo todos que Crisol. No es lo mismo. Bueno, depende. Seguramente muchos soldados ya y a nosotros porque no se escuchan. ¿Está? A ver, estaban también en esa. El manejo de los invitados primero, la presidente de la comisión que recibió el proyecto de ley el 17 de mayo, atenti, tomemos nota de eso, han pasado 3 meses. La autoridad de la comisión es del Frente Amplio, es la senadora Nane. ¿Está? Punto 1. Punto 2. Pasaron 90 días y fueron los que fueron. La obligación de las comisiones la fija la comisión a través del acuerdo, digamos, de gestión parlamentaria que se da coordinado desde la Cámara respectiva y en acuerdo con los partidos políticos, porque si no, cualquiera tendría algo para decir, como no cita... No es cualquiera, perdóneme. Me parece que en este caso no hablamos de cualquiera. No, pero lo que estoy diciendo es, lo plantearon, recibieron un rechazo, la presidenta no los invitó, no lo sé. Eso se debió dirimir mucho antes. Lo que ocurrió es que pasaron 90 días y no había novedades y el Poder Ejecutivo empujó, ayudó, ¿Hubo apuro, como dicen? No, digo, sí, apuro sí, deseo de que esto fuera lo antes posible, sí, y sin embargo habían pasado 90 días que no pasó nada. Entonces se convocó a la comisión ya lo resolvió en el Senado y eso es lo que ha causado toda esta sensibilidad. Pero la verdad de la milanesa es que nadie acusó que esto, ni dijo que esto es la verdad. Yo leí las declaraciones en entrevista con los medios del ministro García y lo que dice el ministro García es: hay quien quiere poner una mordaza, es decir, hay quien quiere que algunas cosas estén bajo control de ellos y esto tiene que estar bajo control de los representantes ciudadanos a través de las organizaciones del Estado, que es el Archivo General que está constituido y que lo que va a tener es toda la documentación, que vamos a encontrar carne podrida, pero por supuesto, como en todas partes del mundo. ¿Por qué pensás que el ministro dice esto es la verdad, Verónica? No, él habla de toda la verdad, habla de documentación que quema, culpa a los que están poniendo reparos del proyecto, les pone las tintas sobre ellos como que en realidad ahí hay algo oculto que los perjudica y por eso no les interesa. Entonces, me parece que esa no es la mejor manera de defender el proyecto. Si él está convencido de que el proyecto tiene que llegar a toda la población de manera general, que lo defienda por los argumentos que tiene a favor del proyecto y no adjudicando intenciones a los otros que lo que hacen es, ampliar las diferencias, que yo creo que en este tema justamente lo que hay que hacer es acercar. Me parece que lo que tendría que hacer el ministro, si esperamos décadas por conocer esta información, ¿qué nos hacía una semana más para decir, señores, vengan, hagan las preguntas que tengan que hacer, nosotros aquí vamos a defender el proyecto no es una por la semana, argumentación? Es el 17 de mayo y no lo habían se estaba tocado. esperando por la comparecencia de los ministros. Luego de la comparecencia de los ministros, la coalición vota junta y resuelve la aprobación del proyecto sin recibir a las organizaciones. Entonces, ¿qué costaba? Si los votos estaban en comisión. Las organizaciones tendrán una chance de opinar en comisión, en la Cámara de Diputados. Seguramente lo que decida sí, es lo que van a hacer. La presidencia de la Cámara. Sí. Yo ahora estaba leyendo justamente esto que si el tema es, o sea, se armó una ola gigante por un tema que coincido que nos debería encontrar a todos, porque yo tenía entendido que teníamos un consenso de que en este país queríamos pelear por la verdad, por la memoria y por la justicia. Yo entendía que ese era el consenso, por lo menos yo estoy de ese lado. Se arma una ola con todo esto que, ahora nos estaba escribiendo el presidente, y un poco esto que mencionaba Vero. Si el tema es, cambian los titulares, ¿no? Cambian las versiones, cambian los relatos y cambian porque no es solo la organización, sino lo que han declarado miembros del Frente Amplio.
que los estamos dejando como afuera de la discusión y en realidad han sido parte de esta discusión y han sido quienes en mayor medida han atribuido este tipo de intencionalidades. La verdad a mí me duele, me decepciona que se quiera partidizar un tema como este, que tampoco sé qué esperar, porque la salida democrática de este país es hija de los pactos. Y cuando hablamos de la verdad, cuando hablamos de la memoria, hablamos de archivos, que ahora me escribía el presidente y me decía, esos no son la verdad porque son los archivos de la dictadura. Entiendo que esto es por quienes lo brindaron, la manera que lo brindaron, aquella cosa que relataba un poco Alfredo hace 3 meses que aparecieron de la noche a la mañana. Quizá hay más información, seguramente haya más información. Seguramente. Esto es una cuestión discrecional que alguien... Pero el tema es, ¿esto es suficiente? No. Ahora, con lo que tenemos, ¿no podemos seguir avanzando en democratizar esta información con todas las salvedades que ya dijimos que tenían que haber? Yo creo que esto es lo que nos tiene que encontrar juntos, porque ver hoy también que ahora estaba sosteniendo esta postura, Verónica dijo, yo también creo que toda la información debería ser conocida por todos. Con todas las salvedades que hicimos de las cuestiones sensibles. Pero ¿por qué? El tema es y definir qué son cuestiones sensibles. Bueno, en el proyecto están las cuestiones, las declaraciones bajo tortura. Esa es una de las dudas que presenta este proyecto. ¿Quién va a definir? Porque muchas veces se pregunta, y preguntaba el propio ministro cuando lo defendía, decía, bueno, ¿quién va a ser el censor? ¿No? Pero también este proyecto en su artículo 2 va a plantear ese reparo. Pero te das en algún momento se va a tener que definir qué es sensible y qué no lo es en función de las leyes vigentes. Ni siquiera podemos decir, ¿por qué no podemos decir todos queremos que se conozca la información, todos queremos que se democratice la información? Yo creo que eso también las declaraciones bajo tortura. Podemos decir sin ningún problema. No, las declaraciones bajo tortura no. Las declaraciones bajo tortura no. Pero lo que digo es... No, Connie, porque ahí pusiste una cara de... Yo entiendo que no, pero lo que es claro es que las divergencias... A ver, vamos a entendernos. Todo esto tiene su origen en que los uruguayos encontramos la salida democrática que se plasmó en una elección que se hizo en noviembre del año 1984. Pero en julio de 1984, los partidos políticos que estaban reconocidos hasta ese momento, que eran solo el Partido Nacional, el Partido Colorado y la Unión Cívica, no estábamos unánimemente de acuerdo. Y la izquierda, una vez que había sido liberado el general Sereni, del que tuve el honor de ser amigo, decidió acordar con el señor, los gentes de la Unión Cívica y con el doctor Sanguinetti y el Partido Colorado, ir a conversar. Y se sentaron en el pacto del Club Naval el mes de julio y nosotros estábamos afuera. Y yo voy a decir, yo voté en contra de todas las cosas para ir a las elecciones, así que yo también tuve mi rato radical. Pero un buen día... ¿Qué hizo cambiar, Connie? Un buen día llegué al Palacio Peñarol, era fin de agosto, y vino el ambiente de... Vamos a ir a las elecciones y vamos a proclamar. Y yo dije, no, Wilson y Carlos Julio Minga, Wilson estaba preso y no lo soltaban. Entonces dije, acordamos ahí y proclamamos a Sumarán y Aguirre. Y fuimos a las elecciones con ellos. ¿Y eso qué? No hubo diferencias. Y nosotros vivimos llorando por el pacto del Club Naval. Wilson salió el 3 de diciembre y a las 3 de la mañana en la explanada de la Intendencia le tendió una mano al doctor Sanguinetti y el país recuperó enteramente su gobernabilidad, que esa fue la palabra. Desde entonces no hemos podido ni siquiera hoy... No es razonable seguir discutiendo esto 50 años después. Bueno, pero es que tal vez lo que nunca se logre es un consenso sobre... la historia misma. Y habrá que acordar que habrá distintas miradas, distintas interpretaciones. Siempre hay distintas miradas. Siempre hay historia. Bien. Pará, déjame seguir. En eso tal vez no haya nunca consenso. Y eso termine siempre generando, marcando diferencias políticas y político-partidarias. Ahora, tiene que haber un libro donde se pueda acudir estos archivos, esta información. ¿Es ese libro con todas las páginas que quieran adentro? No me refiero a un libro de texto, es metafórico. Es metafórico. Este archivo
con toda la información adentro. ¿Podría ser ese libro en el que quiera va a buscar lo que quiera ver y leer? Por supuesto, eso tiene que ser. Pero ojalá se siga sumando Así son los información. archivos del mundo, lo que tienen periodos de limitación, por eso se van liberando cada X cantidad de años. Nosotros podemos leer las cosas que ocurrían en la década del 60 en los Estados Unidos porque los archivos generales de los Estados Unidos tienen toda la documentación. Y si en uno queda Washington un poquito mal porque le hizo trampa a un hermano jugando las cartas y está contado, ¿alguien puede decir eso? ¿Es un héroe? Sí, claro que se puede decir. Y todos tenemos caídas y todos tenemos defectos. Y todos vamos a encontrar. Nunca nadie dijo si había una amnistía concedida en el Club Naval. Y sin embargo siempre se habló de que había algo que sobrevolaba o estaba por ahí, o subyacía. Entonces, eso es la historia de la humanidad libre. Gastón Grisoni escribe de que ellos se van a expresar seguramente En la Cámara de Diputados. Diputados. Sí. Y entonces no van a ir al Instituto Interamericano de Derechos Humanos. No, tan pero eso tal vez, rápidamente. a propósito Es otra cosa. de las cosas que Y tu ha amigo Diego escrito, Burgueño dice capaz que que- lo de la denuncia fue un problema de titulares de prensa, ¿no? O sea, porque en realidad él nos está diciendo que nunca pensaron hacer una denuncia. Pues no se denuncia el Estado uruguayo, Claro. se va a dejar constancia de cómo se sí. llegó a este proyecto de ley y que en la instancia de comisión no se los escuchó. Me parece que son cosas distintas. Bien. En realidad vamos a tener que retomar este tema. Otra Pasada la sesión en Cámara de Diputados, que lo hagan en otro con información de qué dijo Crisol efectivamente, qué reparos puso, qué respuestas obtuvo y cómo sigue adelante el proyecto de ley. Sí, me ¿Coincidimos parece en que eso? con la constancia de que en todo caso será más información, pero la información que falta la siguen teniendo unos cuantos que todavía, está bajo silencio, ellos saben quiénes son y esa no creo que esté en ningún archivo. Ellos pactaron ese silencio. Bueno, Fue un pacto. no me importa quién lo haya pactado, Bueno, a mí que sí lo me rompa. importa. A mí me importa Que lo saber rompa. cuál fue el pacto, quiénes Hoy, pactaron. Bueno, ¿qué y toda pactaron? esa información Todo eso es la quiero que saber. puede estar en estos archivos. Ojalá, no creo, ojalá que sí. Ojalá. Bueno, pero ¿quiénes? Todo lo que nos acerque Mirá a la que verdad. quienes atacan en este momento No, la la verdad, a la resistencia, información, tanto de Crisol como del bienvenido oficialismo al sea. proyecto, hablan de que, porque están los pactos ahí y salta todo. Sí. Pero, No, al ojalá. pacto no escrito. Los pactos no creo que los hayan Los escrito. verdaderos pactos no se Igual. escriben en este sentido, en este contexto. Y yo no creo que haya pactos con respecto a los desaparecidos. Perdóname. En eso, Ojalá. Fer, no te doy la derecha. Ojalá. No, yo no tengo ningún tipo de prueba. No, pero Creo digo, me parece que en eso... Creo que esto ha porque los sido- primeros desaparecidos aparecieron recién cuando el Frente Amplio asumió el Hemos gobierno. sido hijos Durante los gobiernos anteriores no se hizo nada. Yo soy hija del Así que silencio. ojo al gol, ¿eh? Yo soy hija Tampoco, de generaciones ¿viste? y generaciones Sí, y sí. generaciones que han callado y callado. Bueno, y la verdad quiero saber. Que hable. ¿Está bien? Por ustedes hay que saberlo. Está perfecto. Bien. Evidentemente va a ser un problema. Llegue como se llegue a saldar esta disputa del momento sobre si tiene que hablar Crisol, opinar, no, quedarse tranquilos. Más allá de eso, después, evidentemente, lo que las personas hagamos accediendo a esa información que va a ser pública, bueno, también supongo yo que va a tener la posibilidad de generar construcción positiva de historia o todo lo contrario. Y habrá que ver cómo eso también lo administramos. Lo dejamos por acá. Vamos a cambiar de tema. ¿Se acuerdan del caso de los acusados de violación